Hola amigos y amigas de los séptimos, estamos en una clase más el día de hoy para reforzar un poquito lo que se vio con el profesor Gastón la semana pasada de la obra dramática. Ya aprendieron lo que es una obra dramática, su propósito, y la tía Cintia también les contó un poquito de la historia de cómo nace la obra dramática. El día de hoy vamos a ver un poquito de su estructura y también vamos a ver los géneros que se desprenden de la obra dramática. Existen tres tipos de obra dramática: la tragedia, el drama y la comedia. En la tragedia se caracteriza por tener personajes que son de un alto nivel social o que son nobles y se enfrentan a conflictos que son muy difíciles de superar y que muchas veces resultan fatales. Todas las acciones que ocurren acá son serias. También tenemos la comedia. La comedia es todo lo contrario a lo que vimos en la tragedia. ¿Por qué? Porque las situaciones que aparecen acá son chistosas, son cómicas y son representadas por personajes inferiores o sencillos que tienen algún defecto, y ese defecto, que puede ser físico o el tema de la personalidad, producen risa en los espectadores. El conflicto en este caso también se resuelve de manera positiva para los personajes y también de manera chistosa. Y por último tenemos el drama. El drama mezcla lo que es tragedia y comedia, y sus personajes son más humanos, más parecidos a nosotros, porque tienen tanto de esas partes serias que tiene la tragedia como de la parte chistosa que tiene el cómic. El conflicto se puede resolver tanto positiva o negativamente para los personajes, y nos podemos representar mucho más fácil con ellos, ya que, como les dije, tienen esos rasgos humanos más propios de las personas como nosotros. También este tipo de texto presenta una estructura interna y una estructura externa. Cuando hablamos de estructura interna, nos referimos a que la obra, al igual que los textos dramáticos que ya tenemos, tiene un inicio, un desarrollo y un desenlace. Estas tres partes ya no van a estar contadas como el narrador, como los textos narrativos que estamos acostumbrados, sino que la obra dramática, la historia, nosotros las conocemos gracias a lo que hacen y dicen los personajes, a través del diálogo directo que tienen ellos. En la presentación, como dice la palabra, se presentan a los personajes y se da a conocer también las fuerzas que entran en conflicto. Hay un equilibrio que se le llama precario, porque todo va normalmente hasta que llegamos al desarrollo, donde hay algo que rompe esta paz que encontramos en la presentación y la rompe, ¿cierto? Y en esta parte se refiere a lo que es el nudo y el clímax. En el nudo encontramos el problema, que son esta serie de acciones que van enredando la trama, ¿cierto? Y que hace que, como ya dije, esa paz como que se rompa. Y tenemos el clímax, que es el momento de máxima tensión, en donde está a punto de resolverse ese problema que se presenta en el nudo. El desenlace es el final de la historia y es cuando este clímax ya pasa, ¿cierto? Porque ya hubo una resolución del problema que se presentó en el desarrollo de la historia. El desenlace es el final de la historia y es cuando este clímax ya pasa, ¿cierto? Porque ya hubo una resolución del problema que se presentó en el desarrollo de la historia. Vamos a restablecer esa calma que hubo en el inicio de la historia, ¿cierto? Y presentan a lo mejor acciones nuevas y cuentan qué pasó con los personajes. Antes de pasar a la estructura externa de la obra dramática, es necesario que veamos un poquito el esqueleto de la obra dramática. En este esqueleto vamos a encontrar obviamente el título, que me va a decir de qué va a tratar la obra. También tenemos el personaje, que aparece, como lo vemos acá, el nombre del personaje, 2 puntos, y lo que va a decir el personaje. Después tenemos el parlamento. El parlamento es cada una de lo que dice cada personaje, ¿ya? Como aparece también acá mostrado. Y el diálogo es cuando hay una conversación o una interacción entre 2 o más personajes, que es lo que también vemos acá. Y por último tenemos las acotaciones. Las acotaciones en una obra dramática generalmente van entre paréntesis y me va a ir indicando lo que deben hacer los personajes, lo que están sintiendo en ese momento, o también el lugar en donde se encuentra. En las acotaciones es el dramaturgo el que habla y es que está diciendo lo que ya señalamos que tienen que hacer, sentir o dónde están los personajes. Y por último tenemos la estructura externa. Cuando hablamos de estructura externa hablamos de cómo voy a organizar esta obra dramática tanto en tiempo como en espacio. Y para eso tenemos el cuadro, la escena y el acto. Cuando hablamos de cuadro, hablamos de la escenografía, de la iluminación y la decoración que hay en el escenario para que esta obra dramática pueda transcurrirse, y se refiere también a los lugares en que transcurre la historia.
Cuando se cambia de lugar, se cambia de cuadro, porque tenemos que hacer un cambio también en la escenografía y en lo que se muestra en el escenario. La escena es una división menor de la obra en tiempo, o sea, es como yo organizo en el tema del tiempo mi obra dramática. ¿Y cómo voy a reconocer cuando inicio o finalizo una obra? Es por la salida o entrada de un personaje. Cuando un personaje sale, se cambia de escena, y cuando un personaje entra es porque está iniciando una nueva escena. El acto es una división mayor. Y dentro del acto voy a encontrar una serie de acciones que van a estar unidas. Cuando sé que un acto inicia o un acto finaliza es por la subida del telón y la bajada de este. Igual con las luces. Cuando se apagan las luces muchas veces en el teatro es porque un acto terminó, y cuando se prenden es porque está iniciando un nuevo acto. Eso es básicamente lo que debemos saber de una obra dramática. Y recuerda siempre que cuando hablamos de obra dramática no es lo mismo que obra de teatro, sino que la obra de teatro es la concretización de una obra dramática, que es el papel escrito en donde yo puedo ver el guión de lo que deben decir y hacer los personajes. Y nos vemos hasta la próxima clase.